antes de abrir los ojos del todo, algo ya quiso entrar a tu casa. No tocó la puerta, no hizo ruido. Fue un pensamiento, una preocupación, un miedo. Por eso esta no es una oración más. Esta es una oración de la mañana. El antídoto que limpia el aire de tu casa antes de que el miedo y la enfermedad se acomoden. Hoy no vamos a reaccionar al día. Hoy vamos a orar y a tomar autoridad sobre lo que entra y lo que se va. Esta mañana quiero hablarte despacio, como se habla en la cocina cuando todavía está oscuro, como se habla cuando uno no durmió bien y se sienta con una taza caliente entre las manos. Porque hay mañanas así, mañanas en las que el cuerpo se levanta, pero el alma todavía está cansada. Mañanas en las que la casa está en silencio, pero no es un silencio de paz. Es un silencio cargado, pesado, como si algo invisible estuviera flotando en el aire. Tal vez hoy despertaste así. Abriste los ojos y antes de poner los pies en el suelo, ya había un pensamiento esperándote. No tocó la puerta, no pidió permiso, simplemente estaba ahí. Un pensamiento que decía, ¿y si empeora? ¿Y si no alcanza? ¿Y si pasa algo con mis hijos? ¿Y si este dolor no se va? Y todavía no había salido el sol, pero ya había una sombra caminando por tu casa. A eso quiero llamarlo por su nombre esta mañana. No para asustarte, sino para quitarle poder. Porque lo que no se nombra, gobierna. Y lo que se nombra, empieza a perder fuerza. Vivimos en un tiempo extraño, un tiempo donde la información llega antes que el desayuno, donde las noticias entran a tu casa antes que el aire fresco de la mañana, donde el teléfono se convierte en la primera voz que escuchás y casi nunca trae buenas noticias. Enfermedades, crisis, pérdidas, amenazas, estadísticas, diagnósticos. Es como si el mundo estuviera fabricando un veneno silencioso que no mata de golpe, pero debilita de a poco. No se bebe en un vaso, se respira, se filtra, se cuela por las rendijas del alma. Nadie te enseñó a defenderte de eso. Nadie te explicó que así como existe la contaminación del aire, existe la contaminación del espíritu. Nadie te dijo que no todo lo que escuchas es inocente, que no todo lo que ves es neutral, que no todo lo que entra a tu mente se va solo. Hay cosas que se quedan en forma de miedo, se quedan en forma de tensión en el cuello, se quedan en forma de insomnio, se quedan en forma de un nudo en el pecho que no sabes explicar, y entonces empezamos a decir frases que parecen normales, pero que en realidad son síntomas. Estoy cansada todo el tiempo. No sé por qué me duele tanto el cuerpo. Me preocupa todo. No puedo relajarme. Siento que algo malo va a pasar. No siempre es una enfermedad médica. Muchas veces es un alma saturada. Un corazón expuesto demasiado tiempo a un ambiente tóxico, como una planta que no se muere de golpe, pero se marchita porque el aire no es sano. Quiero que entiendas algo importante desde el comienzo. Esto no significa que seas débil. No significa que te falte fe. No significa que estés fallando. Significa que eres humana. Significa que has estado respirando un aire contaminado sin darte cuenta. Significa que has permitido, sin ver, que ciertas cosas entren a tu casa, a tu mente, a tu corazón. Y ahora estás pagando el precio en forma de miedo y desgaste. El miedo es muy educado. No llega haciendo ruido. No rompe nada al principio. Se sienta en un rincón, observa, aprende tus rutinas, escucha tus conversaciones. Y cuando encuentra el momento, empieza a hablarte bajito. Nunca grita, nunca se presenta como miedo. Se disfraza de preocupación, se disfraza de responsabilidad, se disfraza de yo solo quiero estar preparada. Y sin darte cuenta, le das una silla, luego le das un espacio. Y un día te das cuenta de que ya no eres tú la que controla el ambiente de tu casa. Hay algo más influyendo en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo duermes. Hay casas donde no se pelea, pero tampoco hay paz.
Hay casas donde nadie levanta la voz, pero todos están tensos. Hay casas limpias por fuera, pero cargadas por dentro. Y no es porque falte amor, es porque sobra miedo. Es porque el veneno de este tiempo se ha ido acumulando gota a gota. Noticia tras noticia, preocupación tras preocupación, diagnóstico tras diagnóstico. La Biblia dice algo muy simple, pero muy profundo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice guarda tu dinero primero, no dice guarda tu reputación. Dice guarda tu corazón, porque lo que entra al corazón termina dirigiendo la vida. Y hoy muchos corazones están siendo usados como basureros emocionales del mundo. Todo lo que pasa afuera termina adentro. Todo lo que asusta allá termina angustiando acá. Tal vez esta mañana tu cuerpo está dando señales. Dolores que aparecen sin razón clara. Cansancio que no se va ni durmiendo. Presión que sube cuando te preocupas. Palpitaciones cuando piensas en el futuro. Y uno va al médico y hace bien. Y se cuida. Y sigue las indicaciones. Pero hay algo que ninguna pastilla puede sacar el miedo acumulado. Hay algo que ningún tratamiento puede limpiar la atmósfera espiritual de una casa. No estoy diciendo que todo sea espiritual y nada sea físico. No. La fe no niega la realidad. La fe la enfrenta. Pero tampoco podemos negar que el alma influye en el cuerpo. Que el miedo enferma. Que la angustia desgasta. Que vivir en alerta permanente pasa factura. El cuerpo escucha todo lo que la mente repite. Y si la mente repite peligro, amenaza, desastre. El cuerpo vive como si estuviera en guerra todo el tiempo. Por eso esta mañana no venimos a ignorar el problema. Venimos a hacer un diagnóstico espiritual, así como un médico te dice, esto es lo que está afectando tu organismo. Hoy el Espíritu de Dios quiere decirte con amor, esto es lo que está afectando tu casa. No es solo el cansancio, no es solo la edad, no es solo la situación, es el veneno invisible del miedo y la enfermedad rondando sin permiso. Y aquí viene la buena noticia. Todo veneno tiene un antídoto. No existe veneno sin antídoto. Tal vez no siempre lo conocemos, pero existe. Y Dios no es un Dios que señala el problema y se va. Dios es un Padre que muestra la herida y trae la cura. Por eso esta mañana no es una oración más, no es una repetición, no es un ritual vacío. Esta mañana vamos a aplicar un antídoto espiritual, un antídoto que no se compra, un antídoto que no depende de tu fuerza, un antídoto que empieza a limpiar lo que el mundo contaminó. Pero antes de aplicar el antídoto, había que identificar la toxina, había que decir, esto que siento no es normal. No es normal vivir con miedo constante, no es normal vivir esperando lo peor. No es normal que la casa esté siempre cargada. Nos acostumbramos, sí, lo normalizamos, sí, pero no es el diseño original de Dios para tu vida ni para tu hogar. Jesús dijo algo que parece simple, pero que es revolucionario. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. El mundo da paz cuando todo está bien. Dios da paz incluso cuando las cosas no están resueltas. El mundo da calma momentánea. Dios da una paz que expulsa el miedo, expulsa la enfermedad del alma, expulsa la opresión invisible. Tal vez hoy no necesitas que todo se solucione, tal vez necesitas que algo se vaya, que se vaya esa presión, que se vaya ese miedo, que se vaya esa sensación de amenaza constante. Y eso empieza cuando reconocemos que algo ajeno entró a nuestra casa, que algo que no pertenece se acomodó y que llegó el momento de decir hasta aquí, esta mañana, antes de orar. Necesitábamos hablar de esto, necesitábamos ponerle nombre, necesitábamos entender que no estás sola, que no estás exagerando, que no estás loca, estás expuesta a un mundo que enferma,
pero también estás invitada a recibir un antídoto que sana. Y ese antídoto empieza con una oración sencilla, profunda, real. Una oración que no grita, pero que tiene autoridad. Una oración que no discute con el miedo. Lo expulsa. Respira profundo. Deja que estas palabras se asienten. No tengas apuro. La sanidad del alma no corre. Sí posa. Y esta mañana, en este diagnóstico espiritual, ya dimos el primer paso. Reconocimos el veneno. Y cuando el veneno es reconocido, el antídoto ya está en camino. Después de identificar el veneno, no podemos quedarnos mirando la herida. Nadie va al médico solo para que le digan que está mal y luego volver a su casa con las manos vacías. Uno va porque espera una receta, una indicación, una solución. Y esta mañana es exactamente eso. No es solo un diagnóstico espiritual, es el comienzo de un tratamiento. Es el momento de hablar del antídoto, no del miedo, no de la enfermedad, no del problema, sino de aquello que Dios ya preparó para neutralizar lo que está afectando tu casa. Quiero que imagines algo sencillo. Cuando alguien trabaja con sustancias peligrosas, no entra sin protección. Usa guantes, usa máscara, usa un protocolo. No porque sea débil, sino porque entiende el riesgo. De la misma manera, vivir en este mundo sin oración es como manipular veneno con las manos descubiertas. No te das cuenta al principio, no arda, no duele. Pero con el tiempo empieza a afectar todo. La oración no es un lujo espiritual, no es algo para gente religiosa, es el equipo de protección del alma. Es el antídoto diario que evita que lo tóxico se quede dentro. La oración de la mañana tiene una fuerza especial, no porque la mañana sea mágica, sino porque es el momento en que decides quién va a tener la primera palabra. Antes que las noticias, antes que los mensajes, antes que los pensamientos repetidos de siempre. Orar en la mañana es como cerrar la puerta a lo que el mundo quiere imponer y abrir la ventana a lo que Dios quiere soplar. Es decirle al cielo, habla tú primero. Y cuando Dios habla primero, muchas otras voces pierden volumen. Tal vez piensas que orar es complicado, que necesitas palabras correctas, que necesitas saber mucho. Pero la oración que funciona no es la más elegante, es la más honesta. Es la que sale de una madre cansada, de una mujer preocupada, de un corazón que ya no quiere seguir cargando solo. Jesús nunca complicó la oración, nunca pidió discursos largos, nunca exigió frases perfectas. Él hablaba de hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Simple, directo, real. La Biblia está llena de promesas que funcionan como anticuerpos espirituales, promesas que no son poesía bonita, sino verdad activa. Cuando la Escritura dice, no temas porque yo estoy contigo, no es una frase para colgar en la pared. Es una sustancia espiritual que, cuando entra en tu corazón, empieza a neutralizar el miedo. Cuando dice, yo soy el Señor que te sana, no está negando el proceso médico. Está recordándote que hay una fuente más profunda de restauración que actúa incluso cuando no la ves. Pero aquí hay algo importante que muchas personas olvidan. El antídoto no funciona si se queda en el frasco. No basta con saber que existe. No basta con escuchar una predicación. Hay que aplicarlo. Hay que introducirlo en el sistema. Hay que hacerlo parte del cuerpo. La oración es efectiva cuando se practica, no cuando solo se admira. Y practicarla implica asumir una posición, la posición de autoridad espiritual dentro de tu casa. Tal vez nadie te dijo esto, pero tú eres la guardiana del ambiente de tu hogar. Tú decides qué se queda y qué se va. No todo lo que llega tiene derecho a quedarse. No todo pensamiento merece hospedaje. No toda palabra merece atención. Así como no dejas entrar a cualquiera a tu casa, no deberías dejar entrar cualquier miedo a tu mente. Y esa autoridad no te la da tu carácter.
ni tu fuerza emocional. Te la da la promesa de Dios. Jesús dijo, yo les he dado autoridad. No dijo, les he dado información. Dijo autoridad. La autoridad no es gritar más fuerte. La autoridad es saber quién eres y desde dónde hablas. Cuando oras, no estás pidiendo permiso. Estás aplicando un antídoto que el cielo ya aprobó. Estás usando una receta escrita con sangre, con sacrificio, con amor. Por eso la oración no es un acto desesperado, es un acto consciente. Es decir, no voy a permitir que el miedo gobierne esta casa. Quiero que pienses en tu casa como en un cuerpo. Cada habitación es como un órgano. La cocina, donde se conversa. El dormitorio, donde se descansa. El living, donde se comparte. Cuando el miedo entra, no se queda en un solo lugar. Circula, afecta a todo. Por eso el antídoto no se aplica solo a un área. Se libera en toda la casa. En cada espacio, en cada rincón, con palabras sencillas, pero llenas de fe. Tal vez esta mañana puedas decir algo así, sin gritar, sin dramatizar, pero con convicción. Esta casa está cubierta. No necesitas explicar a quién. El mundo espiritual entiende ese lenguaje. Esta casa tiene dueño. Esta casa no es territorio del miedo. Cada vez que declaras eso, estás inyectando anticuerpos espirituales, estás fortaleciendo el sistema inmune del alma de tu hogar. La fe no es negar que hay enfermedad. La fe es decidir que la enfermedad no tiene la última palabra. La fe no es decir no pasa nada. La fe es decir pasa algo más grande. Y esa grandeza se activa cuando oras con la palabra de Dios. Porque la palabra no vuelve vacía. Siempre produce algo. Tal vez no lo ves de inmediato, tal vez no lo sientes enseguida, pero empieza a trabajar, como un medicamento que actúa primero por dentro. Hay oraciones que no hacen ruido, pero hacen efecto. Hay palabras dichas en voz baja que generan movimientos profundos. No subestimes una oración hecha desde la cocina. Mientras preparas el desayuno, no subestimes una oración hecha desde la cama. Antes de levantarte, no subestimes una oración hecha con lágrimas. Esas son las oraciones que más autoridad tienen, porque no vienen del orgullo, vienen de la dependencia. Esta mañana quiero invitarte a algo muy concreto, no a sentir algo especial, no a esperar una emoción, sino a asumir tu rol, a tomar el antídoto y aplicarlo, a usar la promesa y ejercer la autoridad, a decir con calma, pero con firmeza, en el nombre de Jesús, cubro mi casa, cubro mi mente, cubro mi cuerpo, no como una fórmula mágica, sino como una declaración de confianza. La sangre de Cristo, mencionada tantas veces en la Biblia, no es un concepto oscuro, es el símbolo más grande de protección y redención. Cuando hablamos de ella, hablamos de un precio pagado, de una deuda cancelada, de una puerta cerrada al enemigo. Decir estoy cubierta no es superstición, es recordar lo que ya fue hecho por ti. Es aplicar el antídoto que Dios preparó antes de que tú supieras que lo necesitabas. Quizás hoy el miedo ha estado tocando tu puerta temprano. Quizás la enfermedad ha querido instalarse como una dueña. Pero esta mañana, con esta oración, con esta conciencia, estás cambiando la dinámica. Estás diciendo, no soy una víctima pasiva, soy una hija con autoridad, y eso cambia todo. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no gobiernan. La oración de la mañana no elimina la realidad, pero redefine quién manda. Y cuando Dios manda, el miedo retrocede. Cuando Dios manda, la enfermedad pierde poder. Cuando Dios manda, la casa respira diferente. El aire se limpia. El silencio se vuelve paz. Y aunque el día tenga desafíos, algo en tu interior sabe que no estás sola. Hoy hemos hablado de la fórmula del antídoto, promesa y autoridad.
lo que Dios dijo y lo que tú declaras. Lo que Él aseguró y lo que tú aplicas. Y esto recién comienza, porque cuando el antídoto entra en acción, el proceso de sanidad empieza a manifestarse en distintas áreas. Pero todo empieza aquí, en esta decisión simple, profunda, poderosa, orar y creer. Quédate con esta imagen. Cada oración es una dosis, cada mañana es una oportunidad. Y cada casa que ora se convierte en un espacio protegido, no por miedo, sino por fe, no por desesperación, sino por confianza. El antídoto ya está en tus manos. Y esta mañana lo estás usando. Hay momentos en la vida en los que el cuerpo empieza a hablar más fuerte que las palabras. No grita, pero insiste. No acusa, pero avisa. Un dolor que aparece sin invitación. Un cansancio que no se va, aunque duermas. Una presión en el pecho que no sabes explicar. Una rigidez en las piernas al levantarte. Una molestia que se vuelve compañera diaria. Y uno aprende a convivir con eso. Aprende a decir es la edad. Es el estrés. Es normal, y a veces lo es. Pero otras veces es el cuerpo pidiendo auxilio, porque ha estado sosteniendo demasiado por demasiado tiempo. Quiero hablarte con respeto de esto, sin promesas mágicas, sin frases irresponsables, porque el cuerpo no es un enemigo. El cuerpo es un mensajero, es el lugar donde el alma se expresa. Y cuando el alma vive mucho tiempo bajo presión, el cuerpo termina manifestándolo. No porque seas débil, sino porque eres humana. Porque nadie fue diseñado para vivir en alerta constante. Nadie fue creado para vivir con miedo permanente sin consecuencias. Hay mujeres que cargan más de lo que se ve. Cargan preocupaciones por los hijos, por el futuro, por la economía, por la salud, por la soledad. Y no siempre lo dicen. Son fuertes, siguen adelante, pero por dentro algo se va tensando y el cuerpo lo registra. Cada preocupación no resuelta se convierte en una tensión muscular. Cada miedo no hablado se convierte en un peso interno. Cada angustia sostenida se convierte en desgaste. La Biblia dice que el corazón alegre es buena medicina. No dice que el corazón alegre es un lujo, dice medicina. Porque Dios sabe que el estado del alma influye directamente en el cuerpo. No significa que si estás enferma hiciste algo mal. Significa que Dios ve la conexión completa, integrado, entre espíritu, alma y cuerpo. Y esta mañana, el antídoto que estamos aplicando no solo limpia la atmósfera emocional, también empieza a traer descanso al cuerpo. Tal vez has ido al médico y haces bien. Tal vez tomas medicación y haces bien. La fe no compite con la ciencia. La fe la acompaña. La fe no cancela los tratamientos. La fe les da contexto. Porque mientras tú haces lo que te corresponde, Dios hace lo que nadie más puede hacer, traer paz profunda. Restaurar por dentro. Quitar el peso invisible que enferma desde adentro hacia afuera. Hay enfermedades que no empezaron en el cuerpo. Empezaron en el miedo. No porque el miedo sea el culpable, sino porque fue la puerta. El miedo prolongado altera el descanso. El miedo altera la respiración. El miedo altera la química interna. El cuerpo vive en modo defensa, siempre alerta, siempre tenso, siempre preparado para lo peor. Y un cuerpo que nunca descansa se agota. Por eso esta mañana no vamos a pelear contra el cuerpo. No vamos a maldecirlo. Vamos a bendecirlo. Vamos a hablarle con amor. Vamos a decirle, ya no tienes que vivir en guerra. Vamos a decirle, puedes soltar. Porque cuando el alma recibe paz, el cuerpo empieza a relajarse. Y cuando el cuerpo se relaja, los procesos de restauración se activan. Quiero que imagines tu cuerpo como una casa también. Una casa con habitaciones internas. Los huesos, las articulaciones, el corazón, la sangre,
los órganos, cada uno haciendo su trabajo silencioso. Y cuando la preocupación entra, recorre esas habitaciones, deja tensión, deja cansancio, deja ruido. El antídoto entra de la misma manera. Recorre, limpia, trae orden. No de golpe, no violentamente, sino con constancia. Tal vez hoy te duele el cuerpo, tal vez te cuesta moverte, tal vez te cansas rápido, tal vez convives con una enfermedad crónica, no estás sola. Dios no se aleja del dolor. Dios nos incomoda con la fragilidad. Él se acerca. Jesús tocaba cuerpos cansados, tocaba personas enfermas, no las apuraba, no las juzgaba, las restauraba con compasión. Hay algo poderoso en la oración cuando se hace con calma, cuando no es un reclamo, sino una entrega, cuando no es una exigencia, sino una confianza. Decir, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está este dolor, aquí está este cansancio, no para dramatizarlo, sino para soltarlo, para dejar de sostenerlo sola, para permitir que el antídoto haga su trabajo. La enfermedad muchas veces viene acompañada de miedo, miedo a que empeore, miedo a depender de otros, miedo al futuro. Y ese miedo agrava todo. Por eso no solo oramos por el cuerpo, oramos por la tranquilidad del alma. Porque cuando el miedo se va, el cuerpo respira distinto, el corazón late distinto, la sangre fluye distinto, el descanso llega distinto. No necesitas entender cómo funciona todo esto. No necesitas saber explicar procesos. Solo necesitas abrir el espacio, permitir que la paz de Dios se entre, permitir que el antídoto neutralice lo que ha estado dañando. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No dice que la paz de Dios se entiende, dice que sobrepasa, es decir, actúa incluso cuando no lo comprendes. Esta mañana, mientras escuchas estas palabras, no te esfuerces por sentir algo. No te juzgues si no pasa nada inmediato. El antídoto no siempre se siente al instante. A veces se manifiesta con el tiempo. A veces se manifiesta en la forma en que duermes mejor, en la forma en que respiras más profundo, en la forma en que el dolor pierde intensidad, en la forma en que la angustia ya no gobierna. Quiero hablarle a tu cuerpo con respeto, decirle gracias por sostener tanto tiempo, decirle ya no estás sola, decirle no tienes que cargar con todo. El cuerpo escucha cuando lo maltratas, escucha cuando lo presionas, pero también escucha cuando lo bendices, cuando lo tratas con amor, cuando oras con fe. Jesús decía muchas veces, vete en paz. No decía solo, sé sanado. Decía, vete en paz, porque la paz es parte de la sanidad. La paz no es la ausencia de síntomas. La paz es la presencia de Dios en medio del proceso. Y esa paz expulsa el miedo. Y al expulsar el miedo, le quita poder a la enfermedad. Tal vez esta mañana puedes hacer algo simple. Colocar tu mano sobre esa parte del cuerpo que duele, no como un ritual extraño, sino como un gesto humano, y decir en voz baja, Señor, confío en ti. No necesitas más, no necesitas explicar, no necesitas justificar confianza. Eso es antídoto puro. Dios nos impresiona con oraciones largas, se mueve con corazones sinceros, se mueve cuando alguien decide dejar de vivir bajo el dominio del miedo, se mueve cuando una mujer cansada dice, hasta aquí. Y ese hasta aquí no es rebelión, es fe, es decir, creo que hay algo mejor preparado para mí. La enfermedad no define tu identidad, el dolor no define tu valor, el cansancio no define tu fe, son estados, no son sentencias. Y el antídoto que estamos aplicando esta mañana empieza a recordarte eso. Te recuerda que eres más que un diagnóstico, que eres más que un síntoma, que eres una hija cuidada por Dios. Tal vez el proceso sea lento, tal vez no todo cambie hoy, pero algo sí cambia.
cambia la atmósfera, cambia la manera en que enfrentas el día, cambia la forma en que tu cuerpo se siente acompañado. Y eso, aunque no lo veas, ya es sanidad en movimiento. Quédate con esta verdad sencilla: tu cuerpo no está solo, tu casa no está sola, tu proceso no está solo. El antídoto está actuando, y cada mañana que eliges orar, eliges vida, no perfecta, no sin desafíos, pero una vida sostenida por la paz de Dios, y esa paz poco a poco va expulsando el miedo y debilitando la enfermedad. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Tú puedes acostarte temprano, apagar la luz, cerrar los ojos y aún así despertar agotada, porque no es un cansancio del cuerpo, es un cansancio del alma. Es el cansancio de vivir pensando todo el tiempo en lo que podría pasar. Es el desgaste de imaginar escenarios que todavía no existen. Es la fatiga de sostener el futuro con la mente, como si fuera tu responsabilidad que todo salga bien. Y eso, aunque no se vea, pesa más que cualquier carga física. El miedo no siempre se presenta como pánico. Muchas veces llega como preocupación constante, como una voz que te dice: ten cuidado, no te confíes, prepárate para lo peor. Y tú piensas que eso es ser responsable. Piensas que eso es ser una buena madre, una buena mujer, una buena persona. Pero vivir preocupada no es vivir preparada, es vivir atrapada. Porque la preocupación no soluciona el mañana, solo roba la paz de hoy. Hay mujeres que viven con el corazón en guardia, siempre atentas, siempre anticipándose, siempre alerta. Y aunque nadie lo nota, por dentro están agotadas, porque el miedo no descansa. El miedo no se toma vacaciones, el miedo no duerme. Y cuando tú convives con él, tu alma tampoco descansa. Por eso hay noches largas, pensamientos repetidos, lágrimas silenciosas, suspiros profundos que nadie escucha. El miedo es como un huésped que no paga alquiler, pero exige atención, se sienta en tu mesa, opina sobre todo, decide cómo te sientes. Y tú, sin darte cuenta, le das autoridad, no porque quieras, sino porque nadie te enseñó a decirle que no. Nadie te explicó que no todo pensamiento es verdad, que no toda sensación es una señal, que no toda idea que pasa por tu mente viene de Dios. La Biblia dice algo muy sencillo: Dios no nos ha dado espíritu de miedo. No dice que el miedo no va a tocar tu puerta. Dice que no viene de Él, y eso cambia todo. Porque si no viene de Dios, no tiene derecho a quedarse. Si no viene de Dios, no tiene autoridad. Si no viene de Dios, puede ser expulsado. Y esa expulsión no se hace con fuerza humana, se hace con fe tranquila. Muchas mujeres viven con miedo por sus hijos, miedo a que sufran, miedo a que se equivoquen, miedo a no estar cuando las necesiten. Y ese miedo se disfraza de amor, pero el amor verdadero no asfixia, el amor verdadero confía, el amor verdadero descansa en Dios. Porque por más que quieras, tú no puedes estar en todos lados, pero Dios sí. Tú no puedes controlar todo, pero Dios sí. Hay miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a envejecer, miedo a no ser suficiente. Y el miedo se acumula, se suma, se mezcla. Y un día, sin darte cuenta, ya no estás viviendo el presente. Estás sobreviviendo, estás respirando corto, estás caminando con cuidado, estás esperando que algo malo pase, aunque no sepas qué. Este es el veneno del miedo. No mata de golpe, mata la alegría, mata la espontaneidad, mata la paz, mata la capacidad de disfrutar. Y lo más peligroso es que se vuelve normal. Te acostumbras a vivir tensa, te acostumbras a estar preocupada, te acostumbras a no descansar. Y cuando alguien te habla de paz, ¿te parece algo lejano?
casi imposible. Pero esta mañana quiero decirte algo con claridad y con amor. La paz no es un privilegio para unos pocos. Es una promesa para ti. Jesús no dijo, les dejo paz y todo sale bien. Dio les deo mi paz. Y su paz no depende de las circunstancias. Su paz depende de su presencia y donde Él está. El miedo no puede gobernar. Expulsar el miedo no significa que nunca más vas a sentir temor. Significa que el miedo ya no toma decisiones por ti. Significa que puedes sentir preocupación, pero no vivir dominada por ella. Significa que puedes enfrentar situaciones difíciles sin perder la calma interior. Significa que tu casa ya no es un refugio del miedo, sino un espacio de descanso. El miedo entra por la mente, pero se instala en el alma. Por eso no basta con decir no voy a pensar en eso. Hay pensamientos que vuelven, hay ideas que insisten. Por eso el antídoto no es la negación, es la confianza, es llevar cada miedo a Dios. Es decirle, esto me preocupa, no esconderlo, no minimizarlo, entregarlo. La oración de la mañana es un acto de entrega. Es decir, Señor, aquí están mis miedos antes de que se conviertan en cargas. Es anticiparse, es vaciar el corazón antes de llenarlo de paz. Es como limpiar una habitación antes de perfumarla. Primero sacas lo que estorba, luego dejas entrar lo que sana. Hay casas donde el miedo se respira, donde las conversaciones siempre terminan en preocupación, donde las noticias generan ansiedad, donde el silencio pesa, y hay casas donde la paz se siente. No porque no haya problemas, sino porque hay confianza, porque hay oración, porque hay un ambiente distinto. Eso no pasa por casualidad, eso se construye. Cuando oras, estás cambiando el clima espiritual de tu casa. Así como abres una ventana para que entre aire fresco, la oración abre un espacio para que entre la paz de Dios, y la paz no llega haciendo ruido, llega suave. Si posa, se queda, empieza a ordenar los pensamientos, empieza a calmar el corazón, empieza a expulsar el miedo. No con violencia, sino con luz. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. No dice que lo empuja un poco, dice que lo echa fuera. El amor de Dios no convive con el miedo. Donde uno entra, el otro se va. Por eso, cada vez que recuerdas que eres amada, cuidada, acompañada, el miedo pierde fuerza. El miedo vive de la sensación de abandono. El amor la cancela. Tal vez esta mañana tu alma necesita permiso para descansar, permiso para soltar, permiso para confiar. No eres irresponsable por descansar, no eres débil por confiar. No estás fallando por soltar el control, estás obedeciendo, porque Dios nunca te pidió que cargues con todo, te pidió que confíes. El miedo te dice, si no te preocupas, algo malo va a pasar. Dios te dice, confía, yo estoy contigo. El miedo te dice, tienes que estar alerta todo el tiempo. Dios te dice, venid a mí los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dos voces, dos caminos, una decisión. Esta mañana, al orar, estás eligiendo a quién escuchar. Estás diciendo, el miedo no tiene la última palabra. Estás aplicando el antídoto. Estás permitiendo que la paz gobierne, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás sola. Tal vez esta noche duermas mejor. Tal vez mañana despiertes un poco más liviana. Tal vez los pensamientos sigan llegando, pero ya no se queden tanto tiempo. Eso es el antídoto actuando. Eso es la paz haciendo su trabajo. No te apresuras, no te exijas resultados inmediatos. La paz de Dios no corre, la paz de Dios permanece. Quédate con esta imagen, el miedo haciendo las maletas, no porque lo echaste a los gritos, sino porque ya no se siente cómodo, porque llegó la paz, porque llegó la presencia de Dios, porque tu casa ya no es un espacio de amenaza, sino de descanso. Y cuando el alma descansa, todo empieza a ordenarse. Esta mañana,
Mientras seguimos avanzando en esta oración, recuerda esto, no estás sola con tus miedos. Dios los conoce, Dios los entiende y Dios tiene poder para expulsarlos. No con reproche, sino con amor, no con presión, sino con paz. El antídoto está funcionando. Deja que actúe, deja que tu alma descanse. Hay lugares que uno pisa y enseguida siente algo. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Hay casas donde entras y el ambiente es liviano, aunque no todo esté perfecto. Y hay otras donde el aire pesa, aunque todo esté en orden. No es cuestión de decoración, no es cuestión de limpieza, es cuestión de atmósfera. Porque las casas, igual que las personas, absorben lo que se vive dentro de ellas. Absorben palabras, silencios, discusiones, preocupaciones, miedos no dichos, dolores guardados. Y con el tiempo, todo eso se queda flotando. Tu casa no es solo un lugar donde duermes, es el espacio donde tu alma baja la guardia. Es donde lloras cuando nadie te ve. Es donde te quitas la máscara. Por eso es tan importante cuidar la atmósfera del hogar. Porque cuando la casa está cargada, el descanso se vuelve difícil. Cuando el ambiente está tenso, el cuerpo no se relaja. Cuando el aire está contaminado de miedo, la paz no se siente, aunque ores. Muchas veces pensamos que el problema somos nosotros. Soy yo que estoy sensible. Soy yo que no logro descansar. Soy yo que estoy siempre preocupada. Pero a veces no es solo lo que llevas dentro, sino lo que se ha instalado alrededor. Palabras dichas enojadas, noticias repetidas, discusiones sin resolver, preocupaciones que se hablan todo el tiempo. Todo eso va formando una atmósfera. Y esa atmósfera influye más de lo que imaginamos. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No dice donde hay silencio. No dice donde todo está perfecto. Dice dónde está Él. Porque la presencia de Dios cambia el ambiente. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que se respira dentro de la casa. Cambia la manera en que se duerme. Cambia la forma en que se habla. Cambia la sensación de estar allí. Purificar la atmósfera no significa hacer cosas extrañas. No significa rituales raros. Significa algo muy simple y muy profundo: invitar a Dios a habitar conscientemente en tu hogar. No como una visita ocasional, sino como el dueño. Como alguien que tiene autoridad para ordenar lo que está fuera del lugar. Y eso empieza con la oración. Con palabras sencillas, dichas con fe, dichas con calma. Hay casas donde el miedo se sienta a la mesa, donde las conversaciones giran siempre alrededor de lo malo que puede pasar, donde los sí gobiernan, y si no alcanza, y si empeora, y si algo sale mal, y sin darte cuenta, el miedo se convierte en parte de la familia. Pero esta mañana estamos diciendo algo distinto. Estamos diciendo que el miedo no es bienvenido, que puede tocar la puerta, pero no entra, que puede intentar quedarse, pero no tiene permiso. La oración de la mañana es como abrir todas las ventanas, es dejar que el aire viejo salga, es permitir que el ambiente se renueve, es declarar que la casa no va a oler a preocupación, sino a esperanza, no a angustia, sino a confianza. Y esa declaración no es solo palabras al aire, es una decisión espiritual que empieza a traer orden. Tal vez en tu casa hubo momentos difíciles, tal vez hubo discusiones, tal vez hubo enfermedad, tal vez hubo pérdidas. Y todo eso dejó huella, no se borra de un día para otro, pero se puede sanar, se puede limpiar. Así como limpias una herida para que no se infecte, puedes limpiar la atmósfera para que no siga enfermando. Y Dios es experto en restaurar espacios dañados. Jesús entraba a casas cargadas, casas donde había dolor, enfermedad, tristeza, y no hacía ruido, no gritaba. Su sola presencia cambiaba el ambiente, traía calma, traía esperanza.
traía vida. Hoy sigue haciendo lo mismo. Cuando lo invitas, Él entra. Cuando entra, algo cambia. Tal vez no lo veas, pero lo sientes. El aire se vuelve distinto. Hay palabras que contaminan. Palabras dichas sin pensar. Palabras cargadas de miedo. Palabras de queja constante. Y no se trata de callar todo. Se trata de elegir qué palabras tienen permiso para quedarse. Porque así como las palabras pueden herir, también pueden sanar. Así como pueden cargar el ambiente, también pueden purificarlo. Esta mañana, mientras oras, estás declarando cosas nuevas sobre tu casa. Estás diciendo, aquí se respira paz. Estás diciendo, aquí hay descanso. Estás diciendo, aquí no gobierna el miedo. No como una frase repetida, sino como una verdad que empieza a establecerse. Y cuando esa verdad se repite, el ambiente la absorbe. Tal vez al principio te parezca raro. Tal vez sientas que hablas sola. No te preocupes. La fe no siempre se siente natural al principio, pero es poderosa. Cada vez que oras por tu casa, algo se acomoda, algo se alinea, algo se limpia, no siempre de golpe, pero sí de manera constante. Hay casas donde las personas no logran descansar, aunque estén cansadas, donde el sueño es liviano, donde la mente no se apaga. Y muchas veces no es solo el estrés del día, es la atmósfera cargada, es el miedo acumulado, es la tensión que quedó flotando. Por eso esta oración no es solo para ti, es para el espacio donde vives, para que el lugar donde duermes se convierta en refugio, no en campo de batalla. La Biblia habla de hogares bendecidos, de casas donde la paz gobierna, no porque no haya problemas, sino porque hay presencia. La presencia de Dios no elimina la vida real, pero la envuelve, la sostiene, la cubre, y eso hace toda la diferencia. Quiero que imagines tu casa como un lugar donde Dios camina, donde se sienta, donde escucha, donde cuida, no como algo místico, sino como una realidad espiritual. Cuando oras, estás diciendo, este lugar te pertenece. Y cuando algo le pertenece a Dios, el miedo no puede adueñarse. Tal vez hoy puedas recorrer tu casa con una oración sencilla. No hace falta hacerlo físicamente, puedes hacerlo con el corazón. Pensar en cada espacio, en cada habitación y decir, Señor, este lugar es tuyo. No necesitas más palabras. Esa entrega purifica, esa entrega limpia, esa entrega trae paz. Hay casas que se vuelven santuarios sin darse cuenta, no porque haya símbolos religiosos, sino porque hay fe, porque hay oración, porque hay confianza. Y tu casa puede ser una de ellas. No importa el tamaño, no importa el barrio, no importa la historia, importa la presencia. Esta mañana, al aplicar el antídoto, estás haciendo algo poderoso. Estás diciendo que tu casa no va a ser un lugar de miedo ni de enfermedad, va a ser un lugar de descanso, de recuperación, de esperanza. No porque tú tengas el control, sino porque Dios está invitado. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, tal vez haya días difíciles, pero la atmósfera cambia. Y cuando la atmósfera cambia, tú cambias, duermes distinto, piensas distinto, respiras distinto. Y eso, poco a poco, va trayendo sanidad. Quédate con esta verdad, tu casa escucha. Escucha tus palabras, escucha tus oraciones, escucha tu fe. Y esta mañana está escuchando algo nuevo, está escuchando paz, está escuchando confianza, está escuchando vida. El antídoto está purificando el ambiente. Déjalo actuar, déjalo quedarse y permite que tu hogar se convierta en el refugio que Dios siempre quiso que fuera. Hay algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, se enojan con su propio cuerpo, le reclaman, le exigen, le piden que rinda más.
que duela menos, que aguante mejor. Y cuando el cuerpo no responde como antes, aparece la frustración. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ya no tengo fuerzas? ¿Por qué me duele todo? Y poco a poco, el cuerpo pasa de ser un aliado a convertirse en un enemigo silencioso. Pero hoy quiero decirte algo con claridad y con ternura. Tu cuerpo no está en tu contra. Tu cuerpo está pidiendo descanso. Vivimos en una cultura que celebra el aguante, que aplaude al que no para, que admira al que sigue aunque esté cansado. Y muchas mujeres crecieron creyendo que descansar es perder el tiempo, que parar es ser débil, que escuchar el cuerpo es exagerar. Pero Dios nunca pensó así. Dios diseñó el descanso como parte de la vida, no como premio, sino como necesidad, no como excepción, sino como ritmo. La Biblia cuenta que incluso Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para enseñarnos algo, para mostrarnos que el descanso no es falta de poder, es sabiduría. Si Dios estableció el descanso, ¿por qué tú te castigas cuando necesitas parar? ¿Por qué te culpas cuando tu cuerpo pide una pausa? ¿Por qué te tratas con dureza cuando lo único que necesitas es cuidado? El cuerpo es el lugar donde vives, es tu casa interna, y cuando esa casa se descuida, todo se desordena. No puedes vivir bien si estás en guerra con tu propio cuerpo. No puedes sanar si te exiges como si fueras una máquina. El antídoto que estamos aplicando también incluye esto: reconciliarte con tu cuerpo, escucharlo, respetarlo, acompañarlo. Muchas enfermedades no empeoran por lo físico, sino por la culpa. Culpa por no poder hacer lo mismo de antes. Culpa por necesitar ayuda. Culpa por decir que no. Culpa por descansar. Y esa culpa pesa más que el dolor. Porque el dolor se siente, pero la culpa se arrastra. Y Dios nunca te pidió que vivieras culpándote por ser humana. Jesús veía cuerpos cansados todos los días. Personas agotadas por la vida, por el trabajo, por la enfermedad. Y nunca les dijo, esfuérzate más. Nunca les dijo, aguanta un poco más. Él decía, ven y descansa. Descansa en mí. Descansa conmigo. Descansa sabiendo que no tienes que demostrar nada para ser amada. Descansar no es rendirse. Descansar es confiar. Es decir, no puedo con todo. Y está bien. Es reconocer que no eres autosuficiente, que necesitas apoyo, que necesitas paz. Y esa confesión, lejos de debilitarte, te fortalece. Porque cuando dejas de pelear contra tu cuerpo, empiezas a sanar desde adentro. El miedo muchas veces se instala porque no descansamos, porque la mente nunca se apaga, porque el cuerpo nunca se relaja, porque vivimos en modo alerta permanente. Y el cuerpo, cansado de sostener esa tensión, empieza a doler, empieza a fallar. No para castigarte, sino para protegerte, para obligarte a parar, para decirte así no se puede seguir. Pero en lugar de escuchar ese mensaje, muchas veces lo ignoramos. Tomamos algo para seguir, forzamos un poco más, nos exigimos otro esfuerzo. Y el cuerpo vuelve a avisar, un poco más fuerte, hasta que un día ya no puede más. Y entonces aparece el enojo, la tristeza, la sensación de injusticia. Pero si hoy aprendemos a escuchar antes, podemos evitar llegar a ese punto. El descanso que Dios ofrece no es solo dormir, es descanso del alma, es soltar la presión interna, es dejar de exigirte perfección, es permitirte ser cuidada, es aceptar que hay procesos que llevan tiempo, que no todo se resuelve rápido, que sanar también es un camino. Hay mujeres que viven apuradas incluso cuando están quietas, se sientan, pero por dentro siguen corriendo, se acuestan, pero la mente sigue activa, el cuerpo está en la cama, pero el alma sigue despierta. Por eso el descanso no llega, por eso el sueño no repara, porque no basta con detener el cuerpo si la mente sigue cargada. Por eso esta mañana
El antídoto incluye una invitación muy concreta: bajar el ritmo interno. No todo tiene que resolverse hoy. No todo depende de ti. No todo es urgente. Hay cosas que pueden esperar y hay otras que puedes entregar. La oración no es solo hablar, es soltar, es descargar. Es decir, aquí dejo lo que no puedo manejar. La Biblia dice que Dios da descanso a sus amados mientras duermen. No dice que se los da mientras se esfuerzan. Dice mientras duermen, mientras sueltan el control, mientras confían, mientras dejan de vigilar. Y eso es difícil para quienes han vivido mucho tiempo en alerta. Pero es posible. Se aprende, paso a paso. Tal vez hoy tu cuerpo necesita que le hables distinto, que en lugar de reclamarle, lo bendigas. Que le digas: gracias por sostenerme, gracias por avisarme, gracias por no rendirte. Ese cambio de actitud ya es sanidad, porque el cuerpo responde al trato que recibe, responde al amor, responde al cuidado. El miedo te dice que si paras, todo se va a desmoronar. Dios te dice que si paras, Él sostiene. El miedo te dice que no hay tiempo para descansar. Dios te dice que el descanso también es parte del plan. Dos voces, dos caminos. Y esta mañana, al orar, estás eligiendo escuchar la voz que trae vida. Descansar también es dejar de compararte, dejar de mirar cómo otros siguen y tú no. Cada cuerpo es distinto, cada proceso es distinto, cada historia es distinta. Dios no te compara, Dios te conoce, sabe lo que puedes y lo que no, sabe cuándo necesitas parar y no te juzga por eso. Tal vez hoy no puedes hacer todo lo que hacías antes, eso no te hace menos valiosa. Tal vez necesitas ayuda, eso no te hace débil. Tal vez tu ritmo es más lento, eso no te hace inútil, te hace humana y Dios ama profundamente tu humanidad. El antídoto no siempre se manifiesta en fuerza, a veces se manifiesta en permiso. Permiso para descansar, permiso para decir no, permiso para cuidarte, permiso para sanar sin apuro. Y cuando te das ese permiso, el cuerpo empieza a responder mejor, la tensión baja, el dolor se suaviza, el descanso llega. Esta mañana, mientras seguimos orando, quiero que te quedes con esta verdad. No tienes que pelear contra tu cuerpo, no tienes que vencerlo, tienes que escucharlo, cuidarlo, acompañarlo y dejar que Dios haga su parte. Porque cuando el cuerpo y el alma caminan juntos, la sanidad encuentra espacio. Tal vez no todo cambie hoy, tal vez el proceso continúe, pero algo importante ya está sucediendo. Estás dejando de tratarte como enemiga. Estás empezando a tratarte como alguien digna de cuidado. Y eso, aunque no lo parezca, es una de las formas más profundas de fe. El descanso no te aleja de Dios, te acerca, porque cuando parás, puedes escucharlo mejor. Cuando bajas el ritmo, su voz se vuelve más clara. Cuando sueltas la exigencia, la paz entra. Y esa paz es parte del antídoto que expulsa el miedo y debilita la enfermedad. Hoy, permítete descansar sin culpa. Permítete confiar sin miedo. Permítete ser cuidada. Tu cuerpo no es el problema, es parte de la solución. Y Dios está contigo en cada paso de este proceso, sosteniéndote, acompañándote, dándote descanso, el verdadero descanso que sana desde adentro. Hay un tipo de miedo que no grita, pero no se calla nunca. No aparece como una emergencia, aparece como una sensación constante. Es esa inquietud que no te abandona, esa ansiedad que no sabes explicar, ese nudo en el estómago que aparece cuando todo parece estar bien. No es un miedo puntual, es un miedo extendido, un miedo que se queda. Y muchas mujeres viven con él todos los días sin saber cómo sacarlo de su casa. La ansiedad es una visitante insistente. No llega con malas intenciones evidentes. Llega diciendo que quiere ayudarte. Te dice que si piensas todo antes, nada te va a sorprender. Te promete control
te promete preparación, pero en realidad te roba el presente. Te quita la capacidad de disfrutar lo que sí está bien. Te mantiene siempre en el futuro, imaginando problemas que todavía no existen. Y vivir así cansa el alma. Hay personas que no saben lo que es estar realmente tranquilas, porque incluso en los momentos buenos, algo dentro de ellas está esperando que todo se arruine. No disfrutan una conversación porque ya están pensando en lo que falta hacer. No disfrutan un descanso porque sienten culpa. No disfrutan una alegría porque temen perderla. Y esa tensión permanente termina enfermando, porque el alma no fue diseñada para vivir anticipando el dolor. Jesús habló muchas veces de esto. Dijo algo tan simple que parece imposible de aplicar. No se preocupen por el mañana. No dijo que el mañana no importa. Dijo que no cargues hoy con un peso que todavía no te corresponde, porque cada día trae su propio desafío. Y cuando sumas el mañana al hoy, el alma se sobrecarga, se agota, se angustia. La ansiedad nace cuando queremos controlar lo que no podemos. Cuando creemos que pensar más va a resolver algo, cuando sentimos que si bajamos la guardia, algo malo va a pasar. Pero la verdad es que pensar no es lo mismo que confiar. Y anticipar no es lo mismo que prepararse. Prepararse es sabio. Anticipar con miedo es destructivo. Muchas mujeres viven preocupadas por sus hijos, incluso cuando ya son grandes. Se acuestan pensando si estarán bien, si tomarán buenas decisiones, si alguien los cuidará. Y ese amor, que es genuino, se mezcla con miedo. Y el miedo se vuelve una carga diaria. Pero hay algo que tienes que recordar: tú no eres la salvadora de tus hijos. Dios lo es. Tú amas, acompañas, aconsejas, pero no cargas el destino de nadie. La ansiedad también aparece con la salud. Cada síntoma se vuelve una amenaza. Cada dolor se convierte en una alarma. Y el cuerpo vive bajo vigilancia constante. Eso no trae cuidado, trae tensión, porque el cuerpo escucha el miedo, escucha la preocupación y responde con más síntomas. No porque esté fallando, sino porque está reaccionando al estrés. La Biblia dice que Dios cuida de nosotros incluso cuando dormimos. Eso significa que hay momentos en los que tú no estás alerta, pero Él sí. Hay instantes en los que tú no estás mirando, pero Él sí. Hay situaciones que se resuelven sin tu intervención. Y aceptar eso es una de las formas más profundas de fe. Dejar de creer que todo depende de ti. La ansiedad quiere convencerte de que si no piensas en todo, algo se va a escapar. Dios te dice que si confías, Él se encarga. La ansiedad te mantiene despierta. Dios te invita a descansar. La ansiedad te llena de preguntas. Dios te llena de presencia. Dos maneras de vivir, dos atmósferas distintas. Expulsar la ansiedad de tu casa no significa que nunca más vas a sentir inquietud. Significa que ya no le das el control. Significa que cuando aparece, sabes qué hacer con ella. No la ignoras, no la alimentas. La llevas a Dios, la entregas, la sueltas. Porque la ansiedad crece cuando se queda dando vueltas en tu mente. Se debilita cuando la sacas a la luz. La oración de la mañana es clave en esto, porque es el momento en que decides cómo vas a vivir el día. Si vas a vivir reaccionando a cada pensamiento o si vas a vivir desde la confianza. Cuando oras por la mañana, estás diciendo: hoy no voy a cargar con lo que no me corresponde. Estás estableciendo un límite, estás marcando un territorio espiritual. Hay pensamientos que tocan la puerta de tu mente. No todos vienen para quedarse. Algunos solo quieren entrar para asustar. Tú decides si las abras o no. Y esa decisión se fortalece cuando oras. Porque la oración no solo habla con Dios. Ordena tu interior. Aclara tu mente. Calma tu alma. La ansiedad también tiene mucho que ver con la soledad. Con sentir que nadie entiende lo que pasa por dentro. Con sentir que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Con sentir que no puedes mostrar fragilidad. Pero Dios no te pide fortaleza permanente, te pide honestidad.
Te pide que vayas a Él tal como estás, cansada, preocupada, inquieta. Jesús nunca rechazó a una persona ansiosa, nunca le dijo deja de sentir eso. Siempre ofreció descanso, siempre ofreció alivio, siempre ofreció compañía, porque la ansiedad se calma cuando el alma se siente acompañada, cuando deja de sentirse sola en sus pensamientos, cuando sabe que alguien más está a cargo. Hay casas donde la ansiedad se transmite sin palabras, donde los silencios son tensos, donde todos están pendientes de todo, donde nadie se relaja. Y hay casas donde la calma se contagia, donde se habla con tranquilidad, donde se respira distinto. Eso no sucede por casualidad, sucede cuando alguien decide cambiar el ambiente. Y esa alguien puede ser tú. Cuando oras, estás diciendo, en esta casa no gobierna la ansiedad, no como una negación de la realidad, sino como una declaración de fe. Estás diciendo que los pensamientos no tienen la última palabra, que el miedo no dirige las decisiones, que la paz tiene permiso para quedarse. Tal vez hoy te descubras pensando en cosas que todavía no pasaron. Cuando eso suceda, no te juzgues, simplemente vuelve al presente, vuelve a la respiración, vuelve a la oración, vuelve a la verdad. Hoy estoy aquí, hoy Dios está conmigo. Hoy es suficiente, eso es antídoto, eso es medicina para el alma. La ansiedad te roba energía, te roba alegría, te roba salud, pero no es más fuerte que la paz de Dios. La paz no se impone, se recibe. Y se recibe cuando sueltas, cuando confías, cuando dejas de anticipar el dolor y empiezas a vivir el regalo del hoy. Esta mañana, mientras seguimos avanzando en esta oración, quiero que sepas algo. No estás fallando por sentir ansiedad. No estás lejos de Dios por preocuparte, pero tampoco estás obligada a vivir así. Hay una forma distinta. Hay un camino de descanso. Hay un antídoto que funciona. Tal vez no desaparezca todo de golpe. Tal vez sea un proceso, pero cada mañana que eliges orar, eliges soltar un poco más. Cada día que entregas tus pensamientos, la ansiedad pierde fuerza. Cada vez que confías, el alma se fortalece. Y poco a poco, tu casa se convierte en un lugar donde la ansiedad no se siente cómoda. Quédate con esta imagen, pensamientos acelerados bajando el ritmo. El corazón calmándose, el cuerpo relajándose, el alma respirando. Eso es lo que Dios quiere para ti. No una vida sin desafíos, sino una vida sin miedo constante. Y esa vida empieza cuando decides confiar más y anticipar menos. El antídoto está actuando. La ansiedad no gobierna. La paz está entrando. Deja que se quede. Deja que ordene. Deja que sane. Porque cuando el alma descansa, la vida se vuelve más liviana. Y tú fuiste creada para vivir en paz. Hay cosas que no se ven, pero pesan. No tienen forma. No tienen nombre claro, pero ocupan espacio. Son recuerdos. Son palabras que alguien dijo hace años. Son momentos que quedaron abiertos. Son heridas que nunca se cerraron del todo. Y aunque el tiempo pasó, aunque la vida siguió, esas heridas siguen influyendo en cómo vives hoy, en cómo te relacionas, en cómo te sientes dentro de tu propia casa. Muchas personas creen que el pasado ya no les afecta porque ya no lo mencionan, pero el silencio no siempre es sanidad. A veces es solo una forma de sobrevivir. Hay dolores que no se hablan, pero se sienten. Hay experiencias que no se recuerdan conscientemente, pero aparecen en forma de miedo, de desconfianza, de ansiedad, de tristeza repentina. Y uno no entiende por qué reacciona así. ¿Por qué algo tan pequeño duele tanto? ¿Por qué ciertas situaciones activan emociones tan fuertes? Las heridas invisibles son traicioneras porque no avisan, no se anuncian. Simplemente aparecen cuando menos lo esperas. Un comentario, una discusión, una situación parecida a algo del pasado.
y de repente tu cuerpo reacciona, tu corazón se acelera, tu ánimo se cae. No es exageración, es memoria emocional. Es el pasado tocando la puerta del presente. Y lo más delicado es que muchas de esas heridas se formaron dentro de la casa. No siempre por maldad, a veces por ignorancia, a veces por dolor heredado, a veces por palabras dichas sin pensar. La casa, que debía ser refugio, se convirtió en escenario de tensiones, de silencios largos, de ausencias emocionales. Y aunque hoy esa casa es otra, aunque hoy tú eres adulta, algo de ese clima quedó grabado dentro. Dios no ignora esas heridas, no las minimiza, no te dice eso ya pasó, supéralo. Dios sabe que el alma no tiene reloj, que el dolor no entiende de fechas, que hay cosas que solo sanan cuando se miran con amor. Por eso Jesús nunca apuró los procesos, nunca obligó a nadie a olvidar, siempre ofreció restauración. La Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que las tape, dice que las venda. Y vendar es un proceso, requiere cuidado, requiere tiempo, requiere delicadeza, porque una herida maltratada puede volver a abrirse. Y Dios no quiere que sigas viviendo con dolores que no te corresponden cargar. Hay personas que viven con miedo porque en algún momento se sintieron desprotegidas. Hay personas que viven anticipando el abandono porque en algún momento alguien se fue. Hay personas que viven tensas porque crecieron en ambientes impredecibles. Y ese miedo, esa tensión, no es debilidad. Es un mecanismo de defensa que se quedó activo demasiado tiempo. Pero hoy, en esta oración, el antídoto también alcanza esas áreas. No solo el miedo actual, no solo la enfermedad presente, también las raíces invisibles que alimentan esos estados, porque no basta con limpiar lo que se ve. A veces hay que ir más profundo, a veces hay que sanar el origen. Perdonar es una palabra difícil, porque muchas veces se confunde con justificar. Y perdonar no es decir que estuvo bien lo que pasó, no es negar el daño, es decidir que ese daño ya no va a gobernar tu vida. Es soltar el derecho a seguir cargando con algo que te lastima, no por la otra persona, sino por ti. Hay heridas que siguen abiertas porque el resentimiento las mantiene vivas, no como algo consciente, sino como una defensa. Si no perdono, no me vuelven a herir, pero en realidad no perdonar no te protege, te encierra, te mantiene atada a una historia que ya terminó y Dios quiere liberarte de eso. El perdón no es un evento emocional, es una decisión espiritual que se reafirma con el tiempo. No siempre se siente al principio, a veces se elige antes de sentirse y poco a poco esa elección va trayendo alivio, va soltando la carga, va limpiando el ambiente interno. Hay casas donde se respira tensión porque hay heridas no sanadas, donde las conversaciones son superficiales porque hay temas que duelen, donde el silencio pesa porque hay palabras que nunca se dijeron. Y ese clima afecta a todos, porque las heridas no sanadas se transmiten, se heredan, se repiten. Pero también hay casas donde alguien decide romper el ciclo, donde alguien dice hasta aquí, donde alguien elige sanar para no seguir pasando el dolor. Y esa decisión cambia generaciones, no porque borre el pasado, sino porque redefine el futuro. Esta mañana, mientras seguimos con esta oración, Dios te invita a entregarle esas heridas invisibles, no para revivirlas, sino para sanarlas, no para justificarlas, sino para soltarlas, no para olvidarlas, sino para que ya no duelan igual, porque lo que se sana deja de gobernar. Tal vez haya recuerdos que evitas, personas que prefieres no mencionar, situaciones que todavía te incomodan. No te apures. La sanidad no obliga, invita, y Dios es paciente. Él sabe cuándo y cómo tocar cada herida. Lo único que te pide es permiso. Permiso para entrar, permiso para cuidar,
permiso para restaurar. Jesús entraba en lugares cerrados, en habitaciones donde nadie más entraba. Y no entraba a juzgar, entraba a traer paz. Hoy sigue haciendo lo mismo. Entra en esas áreas que mantuviste cerradas, no para exponerte, sino para protegerte. No para señalarte, sino para abrazarte. Las heridas no sanadas también afectan el cuerpo, porque el cuerpo guarda memoria, guarda tensiones, guarda emociones reprimidas, guarda dolores antiguos. Y cuando el alma empieza a sanar, el cuerpo también responde. Serlaye, respira mejor, descansa mejor, porque ya no está sosteniendo tanto peso invisible. Tal vez hoy no puedas nombrar todo. Tal vez solo puedas decir, Señor, aquí hay algo que duele, y eso es suficiente. Dios no necesita detalles para sanar, necesita apertura, necesita honestidad. Necesita tu disposición a no seguir cargando sola. El antídoto no es solo para lo visible, es también para lo profundo, para lo antiguo, para lo que se escondió, para lo que se normalizó, para lo que se soportó en silencio. Dios quiere que tu casa, tu alma, tu interior sean lugares de descanso, no de recuerdos dolorosos, no de heridas abiertas. Esta mañana, mientras oras, ¿puedes decir algo simple? Entrego lo que me dolió. No tienes que explicar a quién ni cómo. Dios sabe. Suelto lo que me marcó. Recibo sanidad, no como una fórmula, sino como una decisión. Y esa decisión empieza a limpiar el ambiente interno. Cuando el pasado sana, el presente se vuelve más liviano. Cuando el alma se libera, el miedo pierde fuerza. Cuando las heridas cierran, la paz encuentra espacio. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu casa ya no reacciona igual. Ya no vive en defensa, vive en confianza. Tal vez no todo se sane hoy, tal vez sea un proceso, pero algo ya empezó. Porque decidiste no seguir ignorando lo que duele, decidiste traerlo a la luz. Decidiste confiar en que Dios puede sanar incluso lo que parecía intocable. Quédate con esta verdad, no tienes que vivir condicionada por tu pasado. No tienes que repetir historias que te hicieron daño. No tienes que cargar heridas que no te corresponden. Hay sanidad disponible, hay restauración posible y el antídoto que estamos aplicando también alcanza esa parte de tu vida. Esta mañana, deja que Dios sane lo invisible. Deja que venda las heridas, deja que limpie el ambiente interno, porque cuando el alma sana, la casa se llena de paz. Y cuando la paz entra, el miedo y la enfermedad pierden terreno. El antídoto sigue actuando. Confía, suelta, descansa. Hay decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que cambian toda la jornada. No son grandes promesas ni giros dramáticos. Son elecciones simples. Casi invisible. Una de ellas es esta: ¿quién tiene la primera palabra en la mañana? Antes de que el mundo opine. Antes de que las noticias entren. Antes de que los pensamientos de siempre se despierten contigo. Alguien va a hablar. Y esa voz va a marcar el tono del día. La mañana es un territorio sensible. Todo está más abierto. El corazón todavía no se endureció. La mente todavía no se llenó. El cuerpo todavía no entró en modo defensa. Por eso la mañana es un regalo. Es un espacio donde puedes decidir cómo vas a vivir las próximas horas. No puedes controlar todo lo que va a pasar, pero sí puedes decidir desde dónde lo vas a enfrentar. Muchas personas se levantan y, sin darse cuenta, le dan la primera palabra al miedo. Revisan el teléfono, leen una noticia, recuerdan un problema, piensan en lo que falta. Y en segundos, el cuerpo se tensa, el alma se inquieta, el día empieza pesado. No porque el día sea malo, sino porque empezó sin dirección, empezó reaccionando. La oración de la mañana no es una obligación religiosa,
Es una decisión estratégica del alma. Es decir, hoy no voy a reaccionar, voy a responder. Es elegir conciencia en lugar de impulso. Es tomar el control del ambiente interno antes de que el ambiente externo intente imponerse. Hay mañana donde el cuerpo se levanta, pero el ánimo se queda en la cama, donde no hay ganas, donde todo cuesta, donde el cansancio aparece antes que el desayuno. Y en esos días, orar no es fácil, pero es más necesario que nunca. Porque la oración no depende de cómo te sientes, depende de a quién decides escuchar. Jesús solía retirarse temprano para orar, no porque necesitara hacerlo para ser fuerte, sino porque entendía algo que nosotros olvidamos: la fuente importa. Si empiezas el día conectada a la fuente correcta, lo que venga después te encuentra mejor preparada. No perfecta, pero sostenida, no sin problemas, pero con paz. La mañana es como una hoja en blanco. Todavía no tiene manchas, todavía no tiene errores, todavía no tiene cargas. Y la primera palabra que se escribe ahí define mucho más de lo que imaginas. Si la primera palabra es preocupación, el día se llena de tensión. Si la primera palabra es fe, el día se llena de esperanza. Orar por la mañana no significa que el día va a ser fácil. Significa que no lo vas a enfrentar sola. Significa que el miedo no va a ser el que dé órdenes. Significa que la enfermedad no va a dictar el ánimo. Significa que hay una presencia que camina contigo desde temprano. Hay personas que dicen, no tengo tiempo para orar, pero la verdad es que todos tenemos tiempo para preocuparnos. Todos encontramos minutos para pensar lo peor. Todos encontramos espacio para la ansiedad. La oración no quita tiempo. Ordena el tiempo. No agrega peso. Quita cargas. No complica. Simplifica. La oración de la mañana es breve, pero profunda. No necesita palabras largas. Necesita intención. Puede ser una frase. Puede ser un suspiro. Puede ser un Señor, aquí estoy. Eso alcanza, porque Dios no necesita discursos. Necesita acceso. Y cuando le das acceso temprano, Él se queda. Hay días donde el miedo intenta colarse desde temprano. ¿Te recuerda dolores? Diagnósticos. ¿Problemas pendientes? Y si no estás atenta, le das lugar, pero cuando oras, ¿estás diciendo? Hoy no voy a empezar así. Hoy voy a empezar desde la confianza. Hoy voy a respirar distinto. Hoy voy a creer que Dios está trabajando incluso cuando yo no veo nada. La mañana también define el clima de la casa, porque lo que tú llevas dentro se transmite. Si te levantas tensa, el ambiente se carga. Si te levantas preocupada, el aire se vuelve pesado. Pero si te levantas con paz, aunque sea frágil, algo cambia. No porque todo esté bien, sino porque hay calma. Hay madres que marcan el clima del hogar sin darse cuenta. No por autoridad, sino por sensibilidad. Y cuando esa madre ora, el hogar lo siente. Cuando esa mujer decide confiar, la casa respira. Cuando esa persona suelta el miedo, el ambiente se alivia. La oración de la mañana no es solo para ti, es para todos los que viven contigo. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No dice cada semana, no dice cuando todo está bien. Dice cada mañana. Eso significa que cada día empieza con algo nuevo disponible, con gracia fresca, con oportunidades limpias, con perdón renovado. Pero hay que recibirlo. Y se recibe cuando eliges empezar con Dios. Tal vez ayer fue un día difícil. Tal vez dormiste preocupada. Tal vez el cuerpo amaneció dolorido. Tal vez el ánimo está bajo. No importa. La mañana no te pide que olvides. Te pide que confíes. Te invita a empezar de nuevo. Te ofrece un antídoto fresco para lo que el día pueda traer. Hay personas que viven repitiendo los mismos días porque empiezan siempre igual. Mismos pensamientos, mismas preocupaciones, mismo miedo, y esperan resultados distintos. Pero algo cambia cuando cambias el inicio.
Cuando decides que la primera voz no va a ser la del problema, sino la de Dios. Orar por la mañana es declarar dirección. Es decir, hoy mi casa va a ser un lugar de paz. Es decir, hoy mi cuerpo va a ser tratado con cuidado. Es decir, hoy no voy a anticipar desgracias, no como una negación ingenua, sino como una elección consciente. Hoy voy a confiar. La enfermedad muchas veces se agrava con el estrés del día, con la tensión acumulada, con el miedo sostenido. Por eso empezar el día en calma no es un detalle menor. Es parte del proceso de sanidad. Es darle al cuerpo un ambiente distinto desde temprano. Es decirle, no tienes que correr, no tienes que defenderte. Hoy puedes respirar. Hay mañanas donde la oración no cambia las circunstancias, pero cambia la postura. Y eso lo cambia todo. Porque cuando cambias la postura interna, las circunstancias pierden poder. Ya no te dominan, ya no te definen. Las atraviesas con otra actitud. Tal vez no puedas orar largo, no pasa nada. Tal vez solo puedas decir una frase, eso es suficiente. La constancia vale más que la duración. Una oración corta todos los días es más poderosa que una oración larga de vez en cuando. Porque crea hábito, crea ambiente, crea dirección. La oración de la mañana es como una llave. Abre la puerta correcta. Y cuando entras por la puerta correcta, lo que sigue tiene sentido. No perfecto, no sin problemas, pero acompañado, sostenido, cubierto. Esta mañana, al escuchar estas palabras, tal vez te des cuenta de que has empezado muchos días desde el miedo. No te juzgues, simplemente decide distinto. Decide que mañana, o incluso hoy mismo, vas a empezar de otra manera, con una oración, con un momento, con un silencio entregado. El antídoto se aplica cada día, no una vez, no cuando todo está mal, cada mañana, porque el miedo insiste, pero la paz también, porque la enfermedad presiona, pero la esperanza también. Y tú decides a quién le das espacio. Quédate con esta imagen tú despertando, expirando profundo y diciendo, Señor, este día es tuyo. Y esa frase sencilla ordena todo, ordena el corazón, ordena la mente, ordena la casa. Y cuando el día empieza ordenado por dentro, lo de afuera pierde poder. La mañana no es solo una parte del día, es el fundamento. Y cuando el fundamento es fuerte, lo que se construye encima resiste mejor. Hoy estás fortaleciendo ese fundamento, hoy estás eligiendo quién habla primero. Y esa elección está expulsando el miedo y debilitando la enfermedad. El antídoto sigue actuando. Cada mañana que oras, algo se afirma, algo se limpia, algo se sana. No te detengas. No minimices este hábito, porque en lo simple Dios hace lo profundo. Y en la constancia Dios trae transformación. Hay momentos en los que no hace falta seguir explicando nada. Momentos en los que el alma ya entendió, aunque la mente todavía esté ordenando las ideas. Este es uno de esos momentos. Después de recorrer el miedo, la enfermedad, la ansiedad, el cansancio, las heridas invisibles, la atmósfera del hogar y la importancia de la mañana, llegamos a este punto. No es un cierre dramático, es un cierre tranquilo. Es el momento de confirmar lo que ya empezó a suceder. Porque la oración no es solo pedir, también es afirmar, es reconocer que algo fue entregado y que algo fue recibido. Es confiar en que lo que sembraste en fe empieza a dar fruto, aunque todavía no lo veas del todo. Y esta parte es importante, porque muchas personas oran, pero no confirman. Piden, pero siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Y la fe también se expresa en la manera en que caminas después de orar. Hay personas que toman un medicamento y pasan el día preguntándose si funcionará. Se miran todo el tiempo, buscan síntomas, dudan, y esa duda no ayuda al proceso.
no acelera la sanidad. Al contrario, genera ansiedad. Con el antídoto espiritual pasa algo parecido. Cuando oras, confía, no vuelvas atrás. No revises el miedo cada 5 minutos. No vuelvas a darle espacio a lo que ya entregaste. Confirmar es decir, ya oré. Ahora confío. Confirmar es vivir como alguien que cree que Dios escuchó. No desde la soberbia, sino desde la paz. No desde la exigencia, sino desde el descanso. Porque la oración sincera siempre produce algo. Tal vez no lo que esperabas, pero sí lo que necesitabas. Esta mañana, al llegar a esta parte, no vamos a pedir más cosas. Vamos a afirmar lo que ya fue declarado. Vamos a sellar el ambiente. Vamos a confirmar que esta casa ya no es territorio del miedo. Vamos a decir con calma, pero con convicción, que la enfermedad no tiene la última palabra. No como una negación de la realidad, sino como una declaración de fe. La Biblia habla mucho de la importancia de confesar con la boca lo que se cree en el corazón. No porque las palabras sean mágicas, sino porque alinean lo interno con lo externo. Cuando dices algo en voz baja, tu alma lo escucha. Cuando afirmas algo con fe, tu mente empieza a ordenarse alrededor de esa verdad. Y cuando la mente se ordena, el cuerpo responde. Confirmar también es aceptar el proceso. No todo se resuelve de inmediato. No todo cambia de un día para otro. Hay procesos que llevan tiempo. Y eso no significa que la oración no funcionó. Significa que Dios está trabajando de manera profunda, no superficial, sanando raíces, no solo síntomas, ordenando estructuras internas, no solo emociones momentáneas. Hay personas que se frustran porque no ven cambios rápidos y esa frustración las lleva a dudar. Pero la fe no siempre se manifiesta con velocidad. A veces se manifiesta con constancia, paso a paso, día tras día, oración tras oración. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que algo sí cambió. Duermes mejor, reaccionas distinto, respiras más profundo. Eso también es sanidad. Esta oración final no es un grito, no es una batalla, es una confirmación tranquila. Es como cerrar la puerta con llave después de limpiar la casa. Es decir, aquí ya se hizo un trabajo. Es proteger lo que se sembró, es cuidar lo que se recibió. Tal vez esta mañana puedas decir algo simple, sin dramatizar, sin forzar emociones, Señor. Recibo tu paz, recibo tu cuidado, recibo tu descanso. No como alguien que ruega, sino como alguien que acepta un regalo, porque la gracia no se mendiga, se recibe. Confirmar también implica un compromiso, no el compromiso de hacerlo todo perfecto, sino el compromiso de volver a la oración cuando el miedo intente regresar, porque el miedo es insistente, la enfermedad es persistente, pero la fe también puede ser constante, y cada vez que eliges volver a Dios, el antídoto se refuerza. Hay casas que cambian porque alguien decide sostener lo que oró, no porque nunca vuelva el problema, sino porque ya no le da el mismo lugar. Ya no lo invita a quedarse. Ya no organiza la vida alrededor del miedo. Organiza la vida alrededor de la fe. Tal vez hoy puedas notar pequeños cambios. Tal vez todavía no. No te preocupas. La fe no depende de lo que ves. Depende de en quién confías. Y confiar es descansar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es seguir caminando sin estar revisando todo el tiempo si algo falló. Jesús muchas veces decía, tu fe te ha sanado. No porque la fe fuera una fuerza humana, sino porque la fe abría el espacio para que Dios actuara. Y esa fe no siempre era perfecta. Era simple, era honesta, era real, como la tuya. Esta parte final también es un momento de gratitud. No porque todo esté resuelto, sino porque no estás sola, porque Dios caminó contigo en esta oración, porque algo se ordenó por dentro, porque el miedo ya no gobierna como antes, porque la casa ya no se siente igual,
La gratitud protege lo que recibes. Cuando agradeces, cuidas. Cuando agradeces, reconoces. Cuando agradeces, afirmas. Y esa actitud fortalece el proceso de sanidad. No porque obligue a Dios a hacer algo, sino porque te coloca en una postura correcta, confianza. No exigencia. Tal vez hoy no puedas agradecer por todo. Está bien, agradece por lo que sí puedes. Por el aire que respiras, por el momento de calma, por esta oración, por no estar sola, por tener un lugar donde refugiarte. Eso ya es suficiente. Esta mañana, al cerrar este tiempo, quiero que te quedes con una certeza sencilla. El antídoto fue aplicado, no porque lo sientas, sino porque confías. No porque todo cambió, sino porque Dios está trabajando. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. Cuando el miedo quiera volver, recuerda este momento. Cuando la ansiedad intente instalarse, vuelve a la oración. Cuando el cuerpo se sienta cansado, vuelve al descanso. No tienes que empezar de cero, solo tienes que volver a la verdad. La casa que ora se transforma, no de manera ruidosa, sino profunda, no con alardes, sino con paz. Y si la paz se nota, se siente, se contagia, porque la paz verdadera no se explica, se vive. Hoy sellamos esta oración no con palabras complicadas, sino con confianza, no con promesas exageradas, sino con fe tranquila, no con miedo al futuro, sino con descanso en el presente. Y eso es suficiente. Respira profundo, quédate en silencio unos segundos, deja que esta paz se asiente. No te apresuras a seguir, permite que el alma registre este momento, porque aquí, en este espacio sencillo, Dios también está obrando. El antídoto sigue actuando. El miedo pierde terreno. La enfermedad se debilita. La casa se llena de paz y tú caminas sostenida, no perfecta, no sin desafíos, pero acompañada. Y eso lo cambia todo.